A los que están en internet, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles, hermanos de Buscando de Dios. Buenas noches. Vamos con la lección número 33. Estamos en Hechos 20 y vamos a estudiar los versículos 17 en adelante. Voy a leer unos versículos para que nos ubiquemos en lo que vamos a estudiar. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Vayan viendo, Pablo ya va para Jerusalén, de ahí se lo van a llevar preso a Roma. Y ahora llamó a los líderes de Éfeso, a los ancianos, y está dando su testimonio. Dice: cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día, desde que conocí al Señor, o ustedes me conocieron, y desde que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas. El hombre pasó por sufrimientos tremendos que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero miren esto, salvo, ya el Espíritu Santo le había advertido, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y aquí está una joya de versículo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dejemos hasta ahí. Vamos a ver el mensaje a los líderes. Si hemos seguido la historia de Hechos, hermanos, ya Pablo terminó sus 3 viajes misioneros. Ya va para Jerusalén y ahora va a emprender lo que vamos a llamar más adelante su 4.º viaje. Pero ese 4.º viaje va a representar que iba preso para Roma, en donde tenía que cumplir el sueño que él tenía de llegar a Roma. Veamos ahora nuestra hoja. Vamos a ir compartiendo el mensaje a los líderes. Dios nunca nos deja solos y vacíos de información. Vaya viendo la palabra de información. Todo lo que necesitamos, el Señor nos lo va a dar a conocer. Por el contrario, nos orienta, nos guía y también nos prepara para las circunstancias difíciles que tengamos que atravesar. El Señor también utiliza a siervos suyos para advertir sobre el peligro que acecha a la iglesia, preparando y advirtiendo a los líderes que son los responsables de la grey. Número 1, el encuentro. Dice que estaba desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, enviando pues a esos lugares. Vamos a ver, el apóstol sabe que no volverá a ver a los hermanos y de urgencia hace que lleguen los líderes para darles sus últimas responsabilidades y advertencias sobre el peligro que acosa a la iglesia. ¿En dónde estaban? El pasaje anterior, desde el versículo 13, nos dice que estaban en la ciudad de Mileto. Estaban en Mileto. B, llegan los líderes de Éfeso a 64 kilómetros de distancia. Gran distancia pensando en la época del primer siglo. Y la pregunta es, ¿habrá compromiso? Ya escribieron siglo, el primer siglo. ¿Habrá compromiso? Imagínense 64 kilómetros a pie o en no sé qué animalito para llegar a una sesión con el apóstol Pablo, el encuentro. Ahora vamos con el mensaje. Ya que llegaron, Pablo les confronta poniéndose él como ejemplo. Dice, debemos aprender este secreto. Nunca un líder debe exigir, oiga esto hermano, advertir o castigar a alguien si él primero no vive lo que exige. Hermanos, esta es una cosa para papás, para mamás,
Vivimos regañando a los hijos, exigiéndoles que cumplan con algunas cosas que nosotros ni siquiera cumplimos. No se puede. Y no digamos en la obra de Dios, ¿verdad? Si usted está metido en la obra de Dios, tiene que ser ejemplo, hermano, para tener autoridad, para reclamar, para exigir que los demás cumplan. Un predicador no tiene la autoridad moral de compartir la palabra si no la vive primero. Miren, es relativamente primero, en la palabra primero hay que poner. Hermanos, relativamente ya con la experiencia que muchos tenemos, ya podemos hacer un mensaje, compartir el mensaje, dar un estudio a la gente. Compartirlo es fácil, hombre. Lo más difícil es vivirlo. Y aquí está la gran responsabilidad de un líder. Ser ejemplo de vida. En el 18 y 19 dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La gente fue testigo de cómo el apóstol Pablo se comportó en situaciones adversas. Ser ejemplo de vida pone de testigos a los hermanos. Número 1, santidad. Número 2, sufrimientos. Eso pasó con el apóstol Pablo. Inciso B, entrega completa. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entrega completa, hablando públicamente, tanto que hemos insistido, ¿verdad?, que compartamos de Cristo, que le hablemos a la gente, y algunos o no tenemos el deseo, o no tenemos el reto, o nos da vergüenza. Hablando públicamente. 2, enseñanza de la palabra en las casas. Él estaba cumpliendo con todos los requisitos, fíjese, o con todas las áreas en las donde podía compartir. 3, toda la enseñanza basada en el Señor Jesús. Nunca, hermanos, nunca distraigamos el mensaje de Dios. A mí me da risa. Yo lo comparto y a cada rato lo vemos en la gente. Le estoy hablando a una persona de Jesucristo. Mire, Jesucristo le ama. Mire, a propósito, hágame un favor, explíqueme, ¿quién fue la mujer de Caín? Y cabal, mire, el diablo, y es una pregunta bíblica, ¿verdad? Así, con mucho gusto. Pues fíjese que la mujer de Caín fue doña fulana de tal y no sé qué, y principiamos a hablar de la mujer de Caín, y estamos hablando de Biblia, ¿verdad? Y nos distrajo el diablo, porque teníamos que hablar de Jesucristo, y estábamos compartiéndole a la persona que se entregara a Jesucristo, y el cabal nos desvió. Terminamos hablando de la mujer de Caín. Él se pone a discutir si está de acuerdo o no está de acuerdo, nos vamos y ya no le dimos el mensaje. Es un distractor tremendo el que Satanás pone. Y el apóstol Pablo aquí está convencido, dice: no, yo les he hablado del Señor Jesús, punto. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no respondamos quién fue la mujer de Caín, pero todo tiene su tiempo. Yo le digo a la gente: bueno, ahí le voy a explicar eso, pero permítame que termine de comentarle esto, porque esto es más importante. Y hablamos de Jesucristo, le compartimos de Jesucristo. Ahora, después quiere saber quién fue la mujer de Caín, se lo voy a decir, pero no me va a distraer del mensaje que tenemos que compartirle. ¿Cumple usted con esa gran responsabilidad en el hogar, en su trabajo, en sus estudios? Primero, de ser ejemplo. ¿Qué dijimos? No exigir algo que usted no cumpla. Si usted no cumple, no exija. Tercero, la oposición. Fíjese que Pablo está hablando con los líderes y les está dando testimonio y diciéndoles: ahora es la oportunidad que ustedes digan si hay algo malo de lo que yo he hecho. Y el verso 22 y 23: ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Ya estoy decidido a ir, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Miren, siempre yo comento esto. Si a mí me dicen: mire, hermano, allá a la vuelta lo están esperando y le van a dar una somatada, ¿qué creen ustedes que hago yo? Yo me salto estas paredes y me voy por otro lado. Yo no me voy por ahí.
si sé que ahí me van a somatar por ser pastor, por ejemplo? Y a Pablo Dios a través del Espíritu Santo le advirtió en muchas ocasiones: vas a ir a Jerusalén, pero no vas a ir a buen lugar, te van a somatar. Y si usted sigue leyendo, vamos a estudiar Hechos hasta el 28, Pablo se fue preso a Roma. ¿Sí? Le fue mal a Pablo, humanamente hablando. Pero Pablo sabía, y él decía: es que yo no me amedrento por esto. Y el 23, salvo el Espíritu me da testimonio de que me esperan un montón de situaciones difíciles. Verso 24, que dijimos que era la joya de versículo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mire, hermano, la vida suya es valiosa por los méritos de Cristo. Y la vida suya es valiosa cuando la utiliza para Cristo. Entonces, sacrifiquémonos por el Señor, hombre. Esforcémonos, hagamos las cosas en abundancia para nuestro Señor. De Él vamos a recibir recompensa. Pero la realización de una persona es ser útil al Señor. Leamos el punto 3, la oposición. ¿Qué haría usted si le enviaran a un lugar sabiendo que le darán una paliza? Convicción de Pablo, ¿verdad? E incertidumbre. El Evangelio, que es la verdad de Jesucristo, que nos regala la salvación, tiene oposición. Acuérdese, hermano Telles, hay oposición. El diablo no está contento y el diablo tiene que poner obstáculos, trabas para desanimarnos. Ánimo en el nombre de Jesús. Tiene oposición y el diablo no está contento con que se rescaten almas del infierno. Así es que recordémoslo. Y no está contento con que nosotros ya hayamos sido rescatados. Y peor si ahora queremos hablar de Cristo, peor, el diablo está molesto. Advertido por el Señor, el apóstol Pablo, todos necesitamos estar en sintonía con el Señor. Hermano, para que usted esté a tono, esté de acuerdo, sintonizado con el Señor, usted tiene que estar en oración, usted tiene que leer la palabra constantemente, compartir de Jesús, porque entonces usted está en sintonía con el Señor. Y ahí va a poder saber cuál es la voluntad de Dios. El Señor no nos deja sin comunicar nada. Para conocer su voluntad y estar dispuestos a obedecerla, no importando los riesgos. Si algunos de nosotros nos dicen, así como estamos, les aseguro, mire, hermano, vamos a ir a La Vega, vamos a ir a predicar a La Vega, solo que ahora sí hay gente que está somatando en La Vega, fíjese. A todos los cristianos que llegan a La Vega los están somatando. ¿Quién quiere ir el domingo a La Vega? Ya nadie va. ¿Y quién va a ir? Pero de veras, sí, lo viven molestando a uno, llegan a tirarnos piedras y de repente uno va a perder el control, hermano, y nos van a pegar. No, hermano, yo que ya me conozco en mi carácter, mejor no voy. Miren, Pablo dice, ¿pero qué? Yo voy a ir. Yo tengo que compartir, es mi responsabilidad. Qué difícil, ¿verdad? Ahora, la convicción, ya leímos ese versículo 24. Miren el 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto, los confronto este día, que estoy limpio de la sangre de todos. Yo he cumplido con ustedes, porque no he rehuido anunciarles, dice todo el consejo de Dios. Y ahora viene la responsabilidad. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Leamos el punto 4, la convicción. Eso es una cosa impresionante en el apóstol Pablo, hermanos. La convicción que el hombre tiene. Esta es una joya de versículo que debemos memorizar y con el poder del Señor desarrollar esta convicción. El valor de nuestra vida, hermanos, versículo 24, la vida del cristiano pertenece al Señor. Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que ahí estamos con el Señor, ¿verdad? Que gracias a Dios a Pablo le dio la convicción de que era del Señor y que él servía al Señor. ¿Qué es usted? Una pregunta, ¿libre o esclavo, hermano? ¿Qué es usted? ¿Libre o esclavo?
Y ponga por favor ambas cosas. Ambas cosas, o las dos cosas si usted quiere. Las dos cosas. Libre o esclavo, las dos cosas. Además de ello, debemos vivir con la convicción de que tenemos un compromiso serio, escriba serio, con nuestro patrón hasta que Él decida llevarnos a estar eternamente a su lado. Voy a dejarlo aquí y vamos a dejarlo para la próxima. A los que están en internet, deseamos que sigan con nosotros la segunda parte de la lección número 33. Así es que estamos hablando de la convicción del apóstol Pablo y vamos a dar ese comentario en la próxima lección. Que Dios nos bendiga.